Muy bien, entonces vamos a ver el movimiento parabólico o de proyectiles. También se le llama movimiento compuesto porque se compone de un movimiento horizontal con características de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y también de un movimiento vertical con características de MRV, de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de un movimiento libre vertical. ¿Sí? Como el nombre lo dice, la trayectoria va a ser parabólica. Entonces vamos nosotros a empezar con un ejercicio donde estamos lanzando este proyectil o esta pelota, estamos pateando con ángulo de elevación y va a ser una trayectoria parabólica. Entonces, vamos a colocar que aquí es nuestro punto inicial. Recuerden siempre que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. La palabra tangente significa que es una línea que corta en un solo punto una curva. Entonces, aquí tenemos nosotros la velocidad instantánea. Justo corta en un solo punto. Esta es la velocidad inicial. El ángulo que forma la horizontal con esta velocidad inicial viene a ser este ángulo θ, que es el ángulo en este caso de elevación. Sí, es el ángulo de lanzamiento. Muy bien. Como ustedes se dan cuenta, esta velocidad, si yo proyecto sobre un eje horizontal, voy a tener la componente en X. Y si proyecto sobre un eje vertical, voy a tener la componente en Y. Miren que aquí sucede algo sumamente interesante. A la componente en X no le puse velocidad inicial en X, simplemente velocidad en X. ¿Por qué razón? Porque en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener la velocidad constante. Entonces no hay que diferenciar entre velocidad inicial o final, porque esta velocidad es inicial, siempre va a ser Vx, horizontalmente. Pero en cambio, verticalmente sí, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Exactamente un movimiento libre vertical. Entonces la velocidad en Y sí va a cambiar para cada instante. Por eso, como estamos en el principio, sí coloco velocidad inicial en Y. Como ya conocemos vectores y la velocidad es un vector, esta velocidad inicial es igual a la velocidad en X y más la velocidad inicial en YJ. Es la suma vectorial. Aquí estamos expresando en función de los vectores base. Como nos podemos dar cuenta, nosotros tenemos un triángulo rectángulo, donde el módulo de esta velocidad inicial viene a ser la hipotenusa. Por esa razón aplicamos Pitágoras. Entonces tenemos que el módulo de esa velocidad inicial es igual, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de bx al cuadrado más b o y al cuadrado. De esa forma nosotros encontramos la componente del módulo de esta velocidad inicial. Encontramos el módulo de la velocidad inicial. Ahora bien, si queremos encontrar la componente en X, nos damos cuenta que para este ángulo BX representa el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es cateto adyacente sobre hipotenusa? Coseno. Entonces BX es igual a BO por el coseno del ángulo θ. Velocidad inicial en Y. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica? Seno. Entonces la velocidad inicial en Y va a ser igual a BO por el seno del ángulo θ. De esta forma vamos a encontrar la componente en X y en Y de esa velocidad inicial. Ahora observen, esta velocidad en X es constante, o sea, en este punto tiene este módulo, dirección y sentido. En este punto de acá va a tener el mismo módulo, dirección y sentido. Acá arriba, en altura máxima, mismo módulo, dirección y sentido. Acá, mismo módulo, dirección y sentido. Acá abajito, mismo módulo, dirección y sentido. Esta es la Bx, es constante. Por eso decimos que el movimiento horizontal es un MRU.
Ahora, ¿qué pasa con esta velocidad en y a medida que sube? Nosotros recordamos que la gravedad, la aceleración de la gravedad está para abajo. Por lo tanto, va a disminuir a medida que sube, tal como un movimiento libre vertical. Aquí va a ser más pequeña. Aquí es 0. En la altura máxima la velocidad final en y es 0, por eso no sube ni baja más. Una vez que llega a la altura máxima, la velocidad para abajo y la aceleración de la gravedad para abajo. Entonces viene a ser un movimiento acelerado. Esta velocidad, la componente, el módulo de la velocidad va a aumentar. Aumenta. Y siempre que estén en la misma altura, va a ser el módulo el mismo. Solamente que aquí apunta para arriba, aquí va a apuntar para abajo. Entonces tenemos, como ustedes se dan cuenta, la componente en X es constante, pero la componente en Y cambia. A medida que sube, disminuye, la altura máxima es 0, luego va aumentando a medida que baja. Recuerden que son vectores. ¿Cómo encontramos nosotros la velocidad instantánea en cada punto? Sumando vectorialmente, miren, método del paralelogramo. Y miren, esta sería una velocidad instantánea 1. Esta sería una velocidad instantánea 2. En la altura máxima, la velocidad instantánea viene a ser igual a la velocidad en X. ¿Por qué razón? Porque no hay velocidad en Y. ¿Cómo hacemos que una velocidad en X? Lógico. Si no hubiera velocidad en X, llegara a la altura máxima y aquí cayera verticalmente. Pero no cae verticalmente, sino que sigue teniendo un alcance horizontal. Es porque sí tiene una velocidad en X. Vamos a poner una velocidad 3. Y acá, una velocidad 4. Velocidad inicial, velocidad 1, velocidad 2, 3 y 4 son velocidades instantáneas. Son tangentes a la trayectoria, le parten en un solo punto a la trayectoria. Cumplen con esa definición. Vamos a graficar ahora la aceleración de la gravedad. Miren. Está para abajo, siempre apunta hacia el centro de la Tierra y es constante esa aceleración de la gravedad. Aquí también incluso está afectando esa aceleración de la gravedad. Como nos podemos dar cuenta, esta aceleración de la gravedad actúa en el eje vertical, en el eje Y, no en el eje horizontal. Por eso es que horizontalmente es un MRU, pero en cambio verticalmente es un movimiento libre vertical, porque se ve afectado por esta aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo. ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan en el movimiento parabólico? No son fórmulas nuevas. Son las fórmulas para el movimiento horizontal, que es un MRU. Vamos a utilizar las fórmulas del MRU aplicadas a un eje horizontal. Entonces, ¿qué teníamos? La escalar. Distancia es igual a rapidez en X por tiempo. Aquí ya debo diferenciar, porque la componente en X me va a dar esta distancia horizontal. ¿Sí? Y la vectorial. Posición final en X es igual a posición inicial en X más velocidad en X por tiempo. Esta fórmula vamos a aplicar para el movimiento horizontal de este movimiento parabólico. No es ninguna fórmula nueva, es de un MRU aplicado a un eje horizontal. Ahora vamos a tener las fórmulas del movimiento vertical, que es un MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, o el movimiento libre vertical. Sí, vamos a poner las fórmulas escalares. Pongamos la de la altura primerito. La altura es igual a rapidez inicial por tiempo, más menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula escalar que es muy importante. Rapidez final en y al cuadrado menos rapidez inicial en y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Recuerden que al trabajar escalarmente colocamos más menos la aceleración de la gravedad. Va a ser positiva cuando baje porque es acelerado y negativa cuando suba porque es desacelerado. Vamos a poner las fórmulas vectoriales con las cuales me gusta trabajar más. Miren,
Vamos a poner la fórmula de la posición. Posición final en Y es igual a posición inicial en Y más la velocidad, aquí también en Y pongamos, velocidad inicial en Y por tiempo, menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Al trabajar vectorialmente, la gravedad siempre va a ser negativa, no importa si sube o baja. ¿Por qué razón? Porque mire, siempre está apuntando hacia abajo. Esa es la ventaja de trabajar vectorialmente. Podemos hacer más sencillo, más fácil. Siempre la gravedad negativa. Y la otra, velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por tiempo. Estas fórmulas de M de U aplicamos al movimiento horizontal y estas fórmulas de movimiento libre vertical aplicamos al movimiento vertical. Y no tenemos fórmulas nuevas para este tema de movimiento parabólico.